amigo, colega periodista, gran escritor y supremo investigador, al queridísimo Ricardo Sevilla. Ricardo, te saludo con mucho gusto, te mando todo mi afecto. Querido Toño, público memorioso, igualmente bien correspondido ese afecto, porque pues estas diferentes palabras, híjole, me llenan de regocijo, viniendo de un periodista con amplia trayectoria y pues con esos análisis tan sesudos e históricos y literarios que tanto me agradan, querido Toño. Ah, no, pues nos echamos puras flores tú y yo, ya parecemos candidatos, no, parecemos priistas en reunión de Guayabera, ¿no? Pero diría un amigo escritor que tengo, parecen el dueto Pimpinela. Ándale, parecemos Pimpinela. No, pero este cariño que tenemos entre compañeros es claro y es real, ¿no? La verdad es que incluso si usted nos conocía detrás de cámaras, platicamos y estamos ahí. Con todas las de la ley. Pero bueno, ¿qué te parece que vamos precisamente al tema de hoy, querido Ricardo? Un temazo, ¿no? El hecho de la humillación a la que se enfrentó Vicente Fox hoy en la conferencia de prensa mañanera. Yo estaba, punto número 1, botado de la risa y pensando en lo muy marihuano que es Vicente Fox. Y quiero insistir ahora, querido Ricardo, antes de cualquier cosa, en que no tenemos nada en contra de aquellas personas que les gusta experimentar con los paraísos artificiales, a los que les gusta, quemarle las patas al diablo, como se dice coloquialmente, a aquellos que andan persiguiendo al dragón, que se dan las tres. Bueno, hay una infinidad, ¿no? Lo hacemos simple y sencillamente por el personaje y por las marihuanadas que se avientan. En efecto, este señor que usted tiene en pantalla le grabó un spot al Partido Acción Nacional muy infame en el que aseguró que las pensiones para adultos mayores son, y no sé si le voy advirtiendo a don David que nos pueda buscar nada más el video en el que el presidente lo exhibe, no todo el clip, donde nada más la parte en la que el presidente lo exhibe, pero asegura este infame marihuano que fue él el que estableció las pensiones para adultos mayores en México. Cuando yo me acuerdo, querido Ricardo, esa es una infamia, es una mentira. Yo era estudiante de la carrera y me acuerdo cómo es que le acusaban en aquel entonces al jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, de utilizar programas clientelares, apostándole al voto en 2006, ¿no? Esto ocurrió a mediados del sexenio de Fox, esa situación verdaderamente lamentable, el acoso político por las pensiones que se daban a los adultos mayores. Y recuerdo mucho haber entrevistado en mis prácticas a muchos señores y señoras de la tercera edad que veían con muy buenos ojos al entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, por, tomarlos en cuenta. Me decían ellos que siempre se habían sentido olvidados y que por fin había llegado un político que les hacía caso. Es una infamia que Fox salga con estas tonterías, porque él mismo, como lo plantea el presidente López Obrador, él mismo hizo estas declaraciones. Hipócrita, o sea, y el problema es que no está... ¿Qué opinaba Fox en 2004? Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. Fox criticó las... ¿Más claro? No queda más claro, no. ¿No es así, mi querido Ricardo? Así es, más claro ni el agua, querido Toño. Y en efecto, Charles Baudelaire hablaba en un libro que se llamaba La Fanfarlo y en otro que se llamaba Los Paraísos Artificiales, precisamente de estos mitos que cundían en torno a las drogas, hay que decirlo con todas sus letras. Y bueno, decía, a ver, quitémonos de etiquetas. Si un mercader de bueyes consume ajenjo, por ejemplo, pues no se va a convertir en un poeta. Se tiene la falsa idea de que si uno pues le mete a tal o cual paraíso artificial, se va a convertir o en un mequetrefe o en un genio, y no es así. La verdad es que si un poeta le mete a los paraísos artificiales, es muy probable, decía Baudelaire, que pues se vayan
acentuando esas dotes poéticas que tiene. Ya es poeta, pero si un tonto consumado se mete a los paraísos artificiales, va a continuar siendo un tonto y eso se va a exponenciar. Eso es justamente lo que sucede con Vicente Fox. No es que la marihuana lo haya vuelto tonto, no, él ya era un tonto, él ya es un tonto y no tiene absolutamente nada que ver con lo que él consuma. Yo, al igual que tú, querido Toño, pues bueno, conozco a muchísima gente, amigos pachecotes, amigos también que le queman las patas al diablo, que le meten sabroso y no hay ningún problema, son súper creativos, hay periodistas, hay escritores, hay pintores, hay músicos, pero Vicente Fox definitivamente es un mequetrefe. Y bueno, entre los temas que menos domina este amante de la marihuana, pues están las pensiones. Y justo por eso, hoy el presidente López Obrador le llamó hipócrita y caradura. Y lo es un hipócrita y un farsante, Toño, porque a él nunca le ha importado ninguna pensión que no sea la suya. A Vicente Fox solo le interesa lo que ve ante el espejo. Vicente Fox, a lo mejor usted no lo recuerda, y qué bueno, pero en una entrevista con el expatiño de Adal Ramones, un sujeto bobalicón llamado Jordi Rosado, Fox salió con una gracejada de que después de dejar de recibir dinero del gobierno, debió diversificar sus ingresos creando algunos negocios a los que llamó changarritos, como el de la industria precisamente de la cannabis, la distribución de tractores, un salón de eventos en su humilde ranchito de San Cristóbal del Rincón, en Guanajuato, porque así de bufón y de onanista es el panista Vicente Fox. Y se entiende, Toño, público memorioso, porque este sujeto nunca ha tenido una buena conexión con la realidad y tampoco ha tenido una buena conexión con el pueblo de México. ¿O a poco ya no se acuerda usted cuando este tarado le llamó autista al presidente López Obrador, como si esa condición fuese un defecto per se o un menoscabo per se? ¿Se acuerda usted cuando este tarado dijo que los migrantes mexicanos hacen trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer? Así lo dijo, y la comunidad afrodescendiente afromexicana se le fue encima y con razón. No ha tenido conexión con la realidad. Bueno, pues así es él. La imbecilidad es el sello personal de Vicente Fox. Y ahora, con la insensatez que lo caracteriza, este mequetrefe quiere atribuirse la implementación de las pensiones para adultos mayores. Y uno se pregunta, ¿Fox es o se hace el zoquete? En abril de 2004, durante su pésima gestión como presidente, salió a decir en cadena nacional que prometer pensiones o apoyos a las personas de la tercera edad era simple y sencillamente llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. Y la nota incluso la dio en su momento el propio Ciro Gómez Leiva. Ahí nada más para que Vicente Fox no vaya a decir otra cosa, que era una trampa, que era una prensa adversa. No, fue Ciro. La verdad es que a este estúpido de Fox, que considera a las mujeres como lavadoras, ¿se acuerda usted? Que le decía que eran lavadoras de dos piernas, de dos patas. Pues lavadoras sujeto, con patas, decía. Lavadoras, así es. Un sujeto nefasto. Pues a este sujeto jamás le pasó por la cabeza implementar pensiones para adultos mayores. No es cierto. Y no le pasó por la cabeza hueca porque él, además de sus changarritos, tenía asegurada una pensión dorada, una pensión millonaria. Usted y yo, que todos los días trabajamos y le damos de trancazos a la vida, sabemos que el tema de las pensiones es importantísimo debido a varias cosas. Y una de ellas es que requerimos prever el futuro, a diferencia de Fox,
procurando contar con un ahorro que, llegada a la edad del retiro, nos permita mantener cierta solvencia económica y con ello garantizar que ese ahorro cubra nuestras necesidades. Usted y yo, que tenemos puestos los pies sobre la tierra, a diferencia de Fox, sabemos que no contar con una pensión en la vejez es terrible. Y es terrible porque tener una pensión, por mínima que sea, puede significar, así de drástico, nuestra muerte o nuestra sobrevivencia. Y le digo por qué. Porque una pensión en la vejez nos puede permitir la compra de alimentos, el pago de una vivienda y, desde luego, la compra de medicamentos u otras necesidades que requeriremos todos y todas. Y yo le pregunto, ¿usted realmente cree que Vox ha pensado alguna vez en eso? ¿Usted cree que Vox piense? Por supuesto que no. Y eso es justamente lo que enfada, lo que indigna, escuchar este comercial del que hablas, Toño, del PAN, donde aparece Fox diciendo que él es el impulsor de la pensión para adultos mayores. No solo es una soberbia estupidez, sino de una descarada sevicia. Yo recuerdo a mi abuelita muy emocionada que decía, ya me va a llegar la pensión de Obrador. Y eso era precisamente cuando el actual presidente era jefe de gobierno capitalino. Y usted recordará que así decían, la pensión de Obrador. Pero eso se le olvida a Fox porque tiene memoria de teflón. Pero afortunadamente el pueblo es memorioso y recuerda perfectamente quién ha marchado a su lado y quién lo ha robado y despreciado. Y Fox justamente ha sido uno de los que han robado e intentado engañar al pueblo de México. Si alguien se ha detenido a pensar qué podemos hacer para proporcionar un mejor futuro a la población, o bien tomar en cuenta qué tipo de futuro deseamos para cuando alcancemos esta etapa, la etapa dorada, llamémosle así, ese personaje ha sido precisamente Andrés Manuel López Obrador y no el tarado de Vicente Fox. A Fox no le importa que un adulto mayor, hombre o mujer, llegue a ese periodo de su vida en la mejor de las situaciones posible. No, tampoco le interesa un cacahuate que los adultos en plenitud, como alguna vez se les llamó eufemísticamente, alcancen la madurez en un estado emocional y de salud satisfactorio. Pero a nosotros, los mexicanos y las mexicanas sensatas, sí nos interesa que al llegar a ese punto en nuestras vidas podamos contar con una pensión que nos proporcione un ingreso continuo y no fluctuante durante nuestra vejez. A nosotros sí nos interesa, y aunque le duela al palurdo de Fox, a López Obrador también le interesa, y le interesa muchísimo. Sí, no, y yo creo que, híjole, querido Ricardo, esto es una ofensa para todos los mexicanos. El que nos quieran ver la cara de pendejos desde el PAN, reviviendo a alguien como Vicente Fox, que ha sido un personaje infame para todos, infame porque confiamos, pensamos muchos mexicanos, yo no pude votar, yo todavía no cumplía los 18 años, pero todavía no estaba esta política de los niños, los jóvenes de 17 podían tal vez sacar su credencial de elector, pero muchos de nosotros creímos en que iba a haber un cambio con Vicente Fox. Muchos mexicanos se fueron con la finta. Y no fue así. No fue así nunca. Esa fue una mentira que nos vendió Vicente Fox, además al entregar al país en bandeja de plata, al entregárselo incluso a ciertas compañías, al destruir, por ejemplo, Mexicana, tantas y tantas situaciones en las que incurrió, para después de haber dicho que estaba sacando al PRI de los pinos, pedir el voto por el PRI, ¿no? Mira lo que son las cosas. En 2012, él pidió el voto a favor de Enrique Peña Nieto. La misma Josefina Vázquez Mota lo acusó de haberla utilizado él y Felipe Calderón simple y sencillamente como la cara del PAN para que quedara Peña Nieto como el presidente. Y pues ese señor es Vicente Fox revivido,
ya en un momento muy difícil de su vida, claramente, por el Partido Acción Nacional. Digo que nos ofenden a todos los mexicanos porque también están engañando a su electorado. De hecho, le voy a pedir a don David que nos grabe con eso, a Diana que nos grabe con eso. Están engañando a su electorado con este spot en el PAN. Y creo, Ricardo, que es un electorado ya harto de ellos, muy, muy enojado. Ayer platicábamos con Vicente las declaraciones de también otro infame hipócrita cínico de nombre también Cepeda, que como la chimoltrufa dice una cosa y luego dice otra, pero que en efecto hablaba de pues el grave error que representó unir al PRI, PAN, PRD, cómo es que no les está funcionando y cómo es que la gente está enojada por eso, ¿no? Yo creo que ese mensaje que les mostró el PAN con un Fox muy desmejorado, asegurando que las pensiones las creó él, en lugar de aportarles en algo, los condena al basurero de la historia, porque son precisamente los conservadores, los que no quieren pensiones y etcétera. Entonces, imagínate, lo están sacando para una finalidad política, es decir, miren, nosotros sacamos las pensiones, y su electorado va a decir, pero nosotros no queremos que le den pensiones a los adultos mayores, no mamen, ¿no? O sea, ¿me explico? Y a la vez dicen, y nos estás mintiendo porque sabemos que eso es de López, como le dicen ellos, ¿no? Eso es de López, ¿no? Entonces, está pero para llorar el Partido Acción Nacional, querido Ricardo. Sí es. Rafael Pérez Gay le dice Liópez, así garrapatea desde su columna en Milenio, un periódico que hay que tomar, un medio de comunicación de desinformación que hay que tomar con muchísima suspicacia, pero Vicente Fox no había corrido el segundo año de su mandato cuando ya había decepcionado a la mayoría de sus votantes. Y es que, ojo, y acuérdese usted, no se sienta mal porque haya votado, porque haya confiado en Vicente Fox, en que haya pensado usted que las cosas iban a cambiar para mejorar. No, ¿por qué? Porque se tenía esa idea, porque eso fue precisamente lo que nos vendieron. Ahora, fueron eslóganes muy chafas. Vamos a sacar a patadas al PRI de Los Pinos. Sí lo sacaron, pero no a patadas. Sí hubo convenio, porque fue un convenio entre este personaje, precisamente Vicente Fox, y Ernesto Zedillo Ponce de León. Eso fue lo que hubo. Hubo un convenio durante 12 años que fue lo que encabezó Vicente Fox y Felipe Calderón el Espurio para que gobernaran durante ese tiempo sobre los cimientos que había dejado el PRI. No hubo más. Entonces, ¿qué ilusión hubo en la población mexicana y con qué se jugó? Con la esperanza. Se jugó con la esperanza de que las cosas fueran a mejorar. Se votó no por Fox, sino por sacar al PRI, porque ya no se quería más PRI. Esa es la realidad. Vicente Fox jugó con la esperanza, hizo promesas muchas, pero en esencia su discurso era absolutamente anodino, bruto, ramplón, y lo demostró muy pronto. Inmediatamente se dieron a conocer el asunto del Toalla Gate, cuando contrae nupcias con Marta Sagún, se da a conocer que empieza a beneficiar a sus hijastros, a los Briviesca Sagún, en fin, un personaje que rápidamente decepcionó. Ahora, ya pasan más de 4 años del gobierno del presidente López Obrador y no solamente no ha declinado su aceptación entre la población, sino que incluso entre algunos dudosos que no creían en el proyecto y que se habían ido con esta idea de que se iba a construir una tiranía, una autocracia, un modelo, como ellos pensaban, que iba a prácticamente a meter a la cárcel, a militarizar, a convertir en Cuba, en Venezuela. Todos esos eslóganes publicitarios absurdos no se cumplieron. ¿Sabe cuáles? Ni una de esas profecías aterrizó en la realidad. Vicente Fox
Era exactamente lo que se temía pasado un año de su gobierno. Un personaje ineficaz, un personaje torpe, un personaje inculto y burdo hasta la náusea. Y eso no se va a componer, no se va a quitar, aunque se lave, aunque se talle, aunque se fume sus churros, no se le va a quitar. Ya la estupidez es congénita en el caso de este personaje. Acuérdese usted que pensaba que era José Luis Borges, Jorge Luis Borges, Así es cierto. un personaje absolutamente patético, un sujeto que pensaba que Rabindranath Tagore era una mujer. O sea, este es el tipo que ahora quiere arrogarse la creación o la implementación. Bueno, él dice la creación porque es un pendejo, perdón por el exabrupto, pero las pensiones no se crearon, o sea, se implementan o no, porque ya estaban creadas desde hace muchísimo tiempo, pero él dice que ellos las crearon, o sea, no hay creación tal. Se podría hablar de implementación, pero no fue él el que las implementó, ni el PAN mucho menos, y bueno, pues ahí está el video, que por cierto recuperan de un programa de Ciro Gómez Leiva, o sea que no hay trampa posible. No, exacto. Yo me boté de la risa cuando dices que tiene ya lo de Fox es congénito. Y mucha gente precisamente queriendo ofender a los adultos mayores dicen que es porque pues ya Fox ya está cascando en cuanto a cuestiones de edad. Y esa es otra con la que a mí me atacan constantemente por tener canas. Dicen, ay, mira qué viejo está Toño y no sé qué. Yo siempre le digo a los jóvenes, bueno, pues como me ves te verás, así como me decía mi abuela, y viejos los cerros y reverdecen. Pero a ver, como bien lo menciona Ricardo Sevilla, la estupidez de Fox no tiene nada que ver con su edad, no tiene nada que ver con que se vea más, que está más para allá que para acá. No tiene nada que ver con los paraísos artificiales que bueno, lo menciona con Charles Baudelaire exactamente. También me iba a referir yo a las flores del mal, pero bueno, querido Ricardo, no tiene nada que ver con eso. Es el personaje de siempre. Es el tipejo que desafortunadamente consiguieron ubicar en la presidencia de México y que, como bien menciona Ricardo, la única pensión por la que se ha preocupado él es su pensión de presidente que le quitó López Obrador. En un principio, querido Ricardo, no sé si te acuerdas de eso, Fox se dijo interesado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que había ganado, ofreció su apoyo moral y etcétera. Y tan pronto López Obrador dijo, bueno, gracias, sí, pero te vamos a quitar la pensión, es que comenzó con este tipo de ridiculeces en redes sociales y en los medios de comunicación. Luego se vino el caso de Genaro García Luna, quien fue su director de la AFI, ¿no? En su sexenio. Y ahí yo me acuerdo, cuando arrestan a Genaro García Luna hace ya varios años, Vicente Fox se convirtió en el más obradorista que existía, híjole, más obradorista que Abraham Mendieta, pero más, o sea, en ese entonces, pero cuando vio que ya no iba a enfrentar algún tipo de consecuencia, ni en México ni en Estados Unidos, volvió a las andadas, porque no es un exabrupto de Ricardo Sevilla, verdaderamente sí es un pendejo, o sea, verdaderamente sí es un pendejo. Con eso quiero cerrar, ya para que dejar libre a mi queridísimo Ricardo Sevilla, pero verdad, estoy completamente de acuerdo contigo, es un pendejo y es un personaje muy negativo para México. Yo no entiendo de dónde chingados el PAN cree que va a haber jóvenes, va a haber personas que van a decir, ay, sí, como lo dice Fox, vamos a votar por el PAN, ¿no? Están en la calle de la amargura y que les vaya muy bien. Húndanse con Vicente Fox. Y pues nada más quería comentar eso, mi querido Ricardo, y agradecerte por participar una vez más en este espacio, con este interesante análisis, planteamientos de todas en las que ha incurrido Vicente Fox, son algunas, ¿no? En las que ha incurrido Vicente Fox. Por favor, compártenos tus redes sociales, amigo. Claro que sí, querido Toño, público memorioso. Bueno, pues un personaje bastante pernicioso, ya lo dijo bien Toño, y bueno, pues quieren apostarle al olvido.
Afortunadamente, pues el pueblo es memorioso, se acuerda, hace sus análisis, recorre la historia y sabe perfectamente qué clase de mequetrefe es este sujeto. Van a seguir apelando a él los panistas porque no tienen cuadros. Acuérdese que ahora su nuevo PAN es Vicente Fox, Santiago Krill y bueno, pues hasta Diego Fernández de Ceballos, que ha estado muy activo dando, bueno, entre comillas activo, dando entrevistas ahí en el canal priista de Roberto Madrazo Latinos. En fin, síganme por favor en mis redes sociales para que sigamos tundiéndole a estos mentirosos, a estos mequetrefes. En Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme por favor también en Paralelo 24, síganme en los datos duros, síganme también en las columnas que publicamos en el Grupo Cantón y desde luego también aquí en Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, aunque a Fox y a los foxistas poquitos les duela muchísimo. Estamos atentos, querido Toño, público memorioso, a la información y permanecemos pendientes. Estamos muy atentos, querido amigo, y te deseamos mucha suerte hoy, que es viernes, en los datos duros. ¿Vas a tener un programa en la noche? Vamos a tener programa en la noche. Ya no acordamos cuándo vas a ir, Toño. ¿Qué pasó ahí? Quedamos este fin de semana en alguna situación por ahí, pero sí, con mucho gusto. Y fíjate, ¿qué te parece que la próxima vez que me invites hablamos de Charles Baudelaire? ¿No? Que la obra de Baudelaire es fantástica para el análisis, ¿no? Aporta muchísimo a la humanidad. Es una obra muchas veces, en mi opinión, incomprendida, pero que podemos explorar a fondo ahí, sin explorar nosotros esos paraísos artificiales, ¿no? Bueno, no sé, lo podemos hacer en nuestros 5 sentidos, y pues te agradezco mucho, amigo. Yo estaré viendo esta noche los datos duros. Gracias, querido Toño, un abrazo fuerte y seguimos al habla. Seguimos al habla, ahí lo tiene usted, el queridísimo escritor, investigador, periodista, Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura.